Hoy es viernes 29 de marzo del año 2013 y estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar con la sexta clase del gran discurso de los fundamentos de la atención. Para las personas que nos están siguiendo a través de internet voy a cambiar a la presentación. Okay. Entonces vamos a ver esta primera diapositiva. ¿Sabe cómo es? Ya. Ahora, nosotros vamos a estudiar hoy y mañana la última clase, la cuarta contemplación, que es la contemplación de los Dhammas. Nosotros hemos estudiado ya la contemplación del cuerpo, la contemplación de la sensación y la contemplación de la conciencia. Y a partir de ahora vamos a estudiar esta cuarta contemplación, que es la contemplación de los Dhammas. Ahora, como ustedes pueden leer allí, la voz Dhamma la dejamos sin traducir, porque es imposible encontrar alguna voz que abarque todos sus significados. Ahora, la voz Dhamma es una voz que tiene más de 20 significados, así, y hay etcétera, después de los 20. Aquí estoy, o sea, de que cuando ustedes encuentren la voz Dhamma en las escrituras, en el Canon Pali, tienen que tener mucha atención, mucho cuidado, para entender en qué contexto, cuál es el significado de la voz. Afortunadamente nosotros tenemos los comentarios y que nos explican el significado de la voz. Si nosotros no tuviéramos los comentarios ya sería otra cosa. La voz Dhamma puede significar prácticamente todo, de acuerdo al contexto. Puede significar fenómenos. Normalmente en el Abhidhamma, la voz Dhamma significa fenómenos. El descubrimiento del Buda, las realidades últimas. Dhamma puede significar justicia, puede significar ley. Dhamma puede significar también la realidad convencional. O sea que, si ustedes están interesados, pueden ver la introducción del Dhammapada en la página número 25. Ahí tienen una lista de los distintos significados de la voz Dhamma, solamente tomada de un texto. ¿Y aquí cuántos tengo? Hay 20 significados de la voz Dhamma, pero normalmente cuando los textos Pali y las gramáticas explican los significados, siempre al final le ponen, hay una voz en Pali que es Adi, una A larga de I. Adi significa etcétera. No, y normalmente cuando ponen eso significa que, o sea, otros significados que son válidos que ahí no están, ¿no? Ahora, en este contexto del el cuarto fundamento de la atención, Dhammas se refiere a distintas cosas que ahora vamos a ver. Algunas personas traducen la voz Dhamma cuando traducen este discurso como objetos mentales. Ustedes pueden encontrar a lo mejor en inglés y en español que traducen la voz Dhamma como objetos mentales. Lo que pasa es que esa traducción no es adecuada porque cualquier cosa puede ser el objeto de la mente. No hay nada que la mente no pueda tomar, ¿no? Entonces,
Entonces es mejor, y aparte hay otra cosa, si nosotros decimos, si entendemos objetos mentales como que el objeto es mental, esa traducción no es correcta porque aquí damas incluye tanto estados mentales como materiales. Y si nosotros entendemos como objeto mental algo que la mente toma, bueno, en realidad no hay nada que la mente no tome. Entonces, para evitar problemas, es mejor dejarse introducir este término y explicar a qué se refiere. Ahora, la contemplación de los Dhammas incluye tanto estados materiales como inmateriales. La primera contemplación la contemplación del cuerpo era solamente materia, ¿no? La contemplación de la sensación es inmaterial. La contemplación de la conciencia es inmaterial. Pero aquí los estados, los Dhammas, pueden ser tanto estados materiales como inmateriales. Ahora, en esta sección, en la contemplación de los Dhammas, hay 5 secciones. Esta es la parte más larga del discurso, en realidad. Nosotros no vamos a poder entrar en cada una de estas 5 secciones en el tiempo que nos queda, pero como ahora les voy a explicar, en realidad cosas que hay en una sección corresponden a cosas que hay en otra sección, eh, pero con nombres diferentes. O sea, cuando ustedes estudian Abhidhamma, ustedes van a, por ejemplo, especialmente el primer libro de la Abhidhamma, ustedes van a aprender de que las realidades últimas se las puede nombrar de diferentes formas. Por ejemplo, Iliana los otros días me comentaba, que me preguntaba, ¿no? Recto entendimiento es lo mismo que clara comprensión, ¿no? Y es lo mismo que sabiduría, ¿no? Pero, o sea que son tres cosas, son tres nombres diferentes para una misma realidad última. Entonces, cuando uno estudia Abhidhamma, uno va a ver de que las realidades últimas se las puede mirar desde distintos ángulos diferentes. Entonces, por esa razón, la sabiduría puede llamarse recto entendimiento, la sabiduría puede llamarse clara comprensión. eh, o sea, hay muchos nombres para la sabiduría. Investigación de los Dhammas también es sabiduría. Entonces, de acuerdo al contexto, ustedes van a encontrar, y especialmente si ustedes estudian el Abhidhamma, de que una realidad última específica puede tener muchos nombres diferentes, ¿no? Y es muy importante eso si ustedes leen los discursos, especialmente del Buda. Porque ustedes cuando leen un discurso, ustedes van a ver que el Buda utiliza un término y después cuando leen otro discurso van a leer que el Buda utiliza otro término, pero esos términos se están refiriendo a lo mismo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque se dice que el Buda, cuando enseña de acuerdo a la habilidad de sus oyentes. Entonces, si uno le tiene que hablar a una persona A, entonces va a utilizar un cierto lenguaje, pero si va a tener que hablar con B, va a utilizar otro lenguaje diferente y C. Entonces hay una abundancia de términos, si ustedes leen las escrituras, y si uno no sabe la Abhidhamma, entonces uno no va a saber realmente a qué se está refiriendo eso, pero si uno sabe Abhidhamma, uno va a... Primero uno tiene que saber si esos términos se refieren a realidades últimas o a conceptos, ¿no? Y si se refieren a realidades últimas, entonces ese término en particular, ¿a qué realidad última se refiere? Entonces esto es muy importante, ¿no? Ah, entonces en esta sección, en esta contemplación de los Dhammas,
nosotros vamos a ver de que muchos de los estados de los Dhammas de una sección corresponden a una misma realidad en otra sección, e inclusive algunas de las otras tres contemplaciones. O sea, de que hay cosas que nosotros vamos a ver aquí que están, digamos, en la contemplación de la sensación, en la contemplación de la conciencia, ¿no? Ah, entonces, entonces no obstante, nos quedan 2 días. Como hay una superposición de términos, nosotros vamos a tratar de abarcar los Dhammas, eh, todos los Dhammas, eh, y vamos a pasar por cada una de las secciones. Pero bueno, entonces la primera sección es la sección de los 5 impedimentos. Y esto es bien importante para nosotros, porque esto tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el cultivo, el desarrollo de la atención, porque los impedimentos son los obstáculos que cada uno de nosotros tiene para alcanzar el estado de concentración próxima o concentración momentánea o llanas. Entonces eso nosotros vamos a estudiar hoy día en profundidad. Y la segunda sección es la sección de los 5 agregados de la adherencia. Eso vamos a ver hoy día. Y mañana las 6 bases internas y 6 bases externas, los 7 factores de la iluminación, las 4 nobles verdades y la conclusión. Eso vamos a tratar de ver mañana. Mañana es una clase ambiciosa. Vamos a tratar de... Pero bueno. Entonces empecemos ahora con los 5 impedimentos. Ahora, entonces, eso es el párrafo del discurso. Yo lo debo tener por aquí. Ya. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 impedimentos. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 impedimentos. Ahora, en la primera clase nosotros mencionamos los impedimentos. ¿Ustedes se recuerdan? Los 5 impedimentos. Deseo sensual, mala voluntad, sopor y somnolencia, agitación y preocupación y duda. O sea que nosotros ahí tenemos los 5 impedimentos. Entonces, ahora, cuando nosotros decimos de que un bhikkhu o una persona mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 impedimentos, y cuando nosotros contemplamos cualquier Dhamma, no solamente los 5 impedimentos, lo que sigue en la sección y todo, lo que significa es que nosotros vamos a contemplar eso solamente cuando eso surge. Eso significa. O sea, de que nosotros no vamos a andar buscando los 5 impedimentos por ahí, ¿no? O los 5 agregados, las 4 nobles, ¿verdad? No. Lo que quiero decir es que nosotros contemplamos, observamos cuando eso está. ¿No? Nosotros observamos la respiración, contemplamos la respiración. ¿No? Eso está. Y está ahí ocurriendo. Pero con relación a otras cosas, nosotros los contemplamos o los observamos cuando eso está presente. ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos que contemplamos el Dhamma, los 5 impedimentos, entonces, cuando uno de los impedimentos está presente, porque no pueden estar todos juntos, o sea, normalmente. Entonces, uno va a contemplar eso. Ahora voy a explicar bien. Bueno, entonces, esto es muy importante porque estos estados, que nosotros llamamos los 5 impedimentos, se denominan en Pali Nivarana. Y se denominan de esta manera porque estos estados son la presencia, la existencia de estos estados en la mente de cada uno de nosotros, es lo que nos impide a nosotros alcanzar estados superiores de concentración.
Entonces, nosotros vamos a ver el primer impedimento. Aquí vicus, cuando el deseo sensual, es el número uno, está presente en él, un bico comprende. Existe en mí deseo sensual. Cuando el deseo sensual está ausente en él, comprende. No existe en mí deseo sensual. También, aquí nosotros tenemos tres cláusulas. También comprende la razón del surgimiento del deseo sensual que no ha surgido. Ahora vamos a explicar eso. También comprende la razón del abandono del deseo sensual que ha surgido y también comprende la razón del no surgimiento en el futuro del deseo sensual que ha sido erradicado. O sea, de que no hay problema. Vamos a explicar todo eso, ¿no? Entonces, pero lo primero que nosotros tenemos que tomar nota aquí es que el impedimento número uno es el deseo sensual. ¿Qué es el deseo sensual? El deseo sensual es cualquier tipo de deseo o apego asociado con cualquier objeto de los sentidos o de la mente, ¿no? O sea, el ojo, oído, etcétera, hasta la mente. Entonces, cuando uno tiene apego o deseo con relación a algo visible, audible o punto suspensivo, mental, se dice de que eso es deseo sensual. O sea, de que no hay, esa es la definición de deseo sensual, ¿no? Ahora, vamos a avanzar 5 diapositivas hacia adelante para explicar estos términos. Ok, ahí en el sutta, ustedes tienen el sutta, ¿no? El pasaje que dice, cuando el deseo sensual está presente en él, un bico comprende, el deseo sensual está presente, ¿no? Existe en mí el deseo sensual. Ok. Entonces ahora vamos a explicar esto, qué significa que el deseo sensual está presente. Ahora, el comentario explica eso. Significa existiendo por la ocurrencia frecuente. Esa es la explicación del comentario. Pero vamos a ponerlo en términos más simples. Esto significa que cuando se dice que el deseo sensual está presente, esto es así porque el deseo sensual ocurre frecuentemente en la mente. Pero en el momento en que se contempla este Dhamma, el deseo sensual, con atención, en realidad el deseo sensual ya no está presente, debido a que los estados mentales sanos e insanos no pueden coexistir en un mismo momento. A ver, ahora explico de nuevo. Ahora, presente significa de que ocurre repetidamente. Ahora, cuando un estado sano o insano está en nuestra mente, ese estado ocurre varias veces. No es solamente un momento, ¿no? De acuerdo con el Abhidhamma, o sea, ese estado ocurre muchas veces, ¿no? Ahora, entonces, por eso, presente significa eso, que ocurre muchas veces, ¿no? Pero cuando uno sabe que tiene deseo sensual, ¿no? Significa que el deseo sensual ya es pasado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, de que ahora, en el momento en que uno tiene atención con relación al deseo sensual, el deseo sensual ya pertenece al pasado. Lo que pasa es que como la mente funciona tan rápido, nosotros tenemos la experiencia de que el deseo sensual está presente ahora. Pero en realidad, en el momento que uno tiene atención, que uno se da cuenta, que se percata de que tiene deseo sensual, en realidad el deseo sensual ya cesó. O sea, de que en realidad presente significa pasado.
¿no? Pero, pero que uno lo comprende con atención, ¿no? O sea, eso es importante. Y después dice el discurso, cuando el deseo sensual está ausente en él, comprende, no existe en mí deseo sensual. O sea, de que ausente, ¿qué significa ausente? Ausente significa que no está existiendo debido a la no ocurrencia o debido al abandono. A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo ahora no tengo deseo sensual, ¿no? Entonces uno reflexiona que uno no tiene deseo sensual porque no está ocurriendo. Entonces eso significa que está ausente, ¿no? O sea, ausente significa de que que el deseo sensual no está presente y uno reflexiona que no está presente. ¿Estamos de acuerdo? Y ausente significa que no existe debido al abandono. ¿Qué significa eso? Cuando uno observa el deseo sensual ya desapareció. Entonces, cuando uno lo ha abandonado, entonces uno sabe que el deseo sensual no está ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Mm? Como el agua. O sea, de que, por ejemplo, cuando uno tiene, o sea, deseo sensual, por ejemplo, no sé, uno tiene apego hacia algo, hacia un objeto de cualquier tipo, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente, cuando uno hace consciente ese apego, ese deseo hacia ese objeto, ¿no? Se dice de que el apego está en el pasado, ya pasó. Lo que existe ahora es la atención a eso. Porque se dice de que los estados sanos y los estados insanos no pueden coexistir en un mismo momento. O sea, de que no puede haber, por ejemplo, apego y atención juntas en la misma conciencia, ¿no? Entonces, por eso se dice, como dice ahí, los damas claros y los damas oscuros. Los damas claros son la atención, los damas oscuros son el deseo sensual, por ejemplo, en este caso. Entonces, cuando nosotros nos volvemos conscientes de que tenemos deseo sensual, entonces se dice de que el deseo sensual es pasado, ¿no? Ah, entonces, cuando el deseo sensual es pasado, entonces se dice de que el deseo sensual en realidad ha sido abandonado. No sé si estás... Pero bueno, podemos volver sobre eso cuando veamos las preguntas. Ahora, entonces, entonces, ausente significa dos cosas, que no existe porque no ocurre. O sea, por ejemplo, en un momento uno no tiene deseo sensual y uno se da cuenta, yo no tengo deseo sensual. Entonces eso significa ausente. Es un significado. Y ausente significa también cuando uno lo abandona a través de la práctica, ¿no? ¿Está bien? Ok. Ahora, la próxima pregunta es, ¿por qué surge el deseo sensual? ¿Por qué uno tiene deseo sensual? ¿No? Y también la pregunta que vamos a hacernos es, ¿por qué uno tiene cada uno de los 5 impedimentos? ¿No? Pero vamos a empezar con el deseo sensual. Y esto es muy importante. Se dice de que el surgimiento del deseo sensual o de cualquier estado mental insano, digamos, pero ahora vamos a hablar de los impedimentos. El surgimiento de cualquier estado mental insano se debe a lo que se denomina incorrecta consideración. Se dice de que es porque uno tiene incorrecta consideración con relación al objeto que uno tiene, por ejemplo, en este caso, deseo sensual, ¿no? Ahora,
El deseo sensual, dijimos que es apego o deseo con relación a cualquier objeto, ¿no? Ah, entonces, ahí tienen ustedes eso. Incorrecta consideración es atención inapropiada, atención en el camino incorrecto, la atención que considera lo impermanente como permanente, lo que es sufrimiento como felicidad o lo que es insatisfactorio como satisfactorio, lo que es impersonal como personal, lo que es desagradable como bello. O sea, de que nosotros tomamos algo, el objeto. El objeto es deseable, como decíamos hoy a la mañana. ¿Y por qué es deseable? Tenemos una sensación de placer, ¿no? Normalmente el deseo sensual surge con relación a objetos deseables, a no ser que uno tenga una perversión, eh, normalmente surge con relación a objetos deseables. Entonces, cuando el objeto es deseable, uno tiene una sensación placentera y entonces ahí existe la posibilidad que uno tenga incorrecta consideración con relación a ese objeto. Porque ese objeto en realidad es impermanente, pero nosotros consideramos ese objeto como permanente. Entonces, porque nosotros consideramos ese objeto como permanente, nosotros nos aferramos o nos apegamos al objeto, ¿no? Por ejemplo, ese objeto es impermanente porque está presente en ese momento porque hay condiciones, pero en un momento ese objeto ya no va a estar allí, ¿no? Pero nosotros lo consideramos como permanente. Entonces eso se llama incorrecta consideración. O sea que nosotros consideramos erróneamente la realidad, ¿no? Porque los objetos que son deseables, en este caso, son impermanentes, todos. Pero ¿por qué nosotros tenemos apego? Porque nosotros lo vemos como permanente, nosotros lo vemos como satisfactorio, nosotros lo vemos como personal, nosotros lo vemos como bello. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos incorrecta consideración y nosotros nos aferramos y tenemos deseo sensual en este caso. Entonces, ¿por qué uno tiene, en este caso, el deseo sensual? Debido a esto que se denomina la incorrecta consideración. Y se dice de que la incorrecta consideración o la correcta consideración es algo que es parte de nuestro libre albedrío. Es algo que nosotros tenemos el poder de decidir. Nosotros quizás no tengamos el poder de decidir cuando nosotros tenemos un objeto deseable con relación a la sensación placentera, pero ¿cómo nos relacionamos con ese objeto? Ya sea con incorrecta consideración o con correcta consideración, eso es parte de nuestro libre albedrío, es nuestro dominio, ¿no? O sea, de que aquí nosotros tenemos, digamos, una opción, correcta consideración o incorrecta consideración, ¿no? Ahora, entonces ya ustedes tienen ahí, ¿por qué no surgen los impedimentos? En este caso el deseo sensual, debido a la correcta consideración. ¿Qué es la correcta consideración? Atención apropiada, atención en el camino correcto, la atención que considera lo impermanente como impermanente, lo que es sufrimiento como sufrimiento, lo que es impersonal como impersonal, lo que es desagradable como desagradable. O sea que la correcta consideración es la consideración de la realidad tal cual es. ¿En dónde? ¿Por qué no? ¿Por qué no surgen?
¿no? O sea, de que ¿por qué los impedimentos no surgen? ¿No? O sea, de que en este caso estamos hablando del deseo sensual. Lo que pasa es de que la respuesta, por qué surgen y por qué no surgen, eh, surgen debido a la incorrecta consideración, no surgen debido a la correcta consideración. Y esto no solamente es con relación a los 5 impedimentos, sino que esto es con relación a cualquier estado insano de la mente. Entonces, si ustedes quieren saber la respuesta por qué uno tiene estados insanos en la mente, entonces la respuesta es debido a la incorrecta consideración. Por supuesto de que hay otras condiciones, pero son condiciones. El objeto deseable, por ejemplo, es una condición para que uno tenga apego, pero no es una condición determinista, ¿no? La sensación placentera es otra condición para que uno tenga apego, pero no es una condición determinista en el sentido de que el hecho de que uno tenga una sensación placentera o que el objeto sea deseable, determina que uno vaya a tener apego. No, todavía falta algo más. ¿Cómo uno considera el objeto? ¿No? Entonces, si nosotros consideramos al objeto con incorrecta consideración, si nosotros consideramos ese objeto que es impermanente como permanente, insatisfactorio como satisfactorio, entonces nosotros vamos a tener apego. Si nosotros lo consideramos de acuerdo con la realidad, ese objeto es impermanente y nosotros lo consideramos como impermanente, tenemos correcta consideración y no vamos a tener deseo sensual. Entonces aquí nosotros hemos respondido a la pregunta, ¿por qué surge el deseo sensual y por qué el deseo sensual no surge? ¿No? Entonces, cuando uno tiene frecuente e incorrecta consideración, entonces uno va a tener el impedimento del deseo sensual, ¿no? Pero si uno no tiene incorrecta consideración, uno no va a tener ese impedimento, ¿no? Ahora, bueno, ahora seguimos. Entonces, volvamos al deseo sensual. Entonces espero que haya quedado claro la cuestión del deseo sensual. Entonces, si el deseo sensual surge, entonces uno es consciente, uno practica atención, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que el deseo sensual está allí, ¿no? Por medio de la atención, entonces uno dice que el deseo sensual está presente cuando en realidad el deseo sensual es pasado, pero está presente porque uno lo está observando. Cuando el deseo sensual se ha ido, ¿no? Entonces uno dice que el deseo sensual está ausente, ¿no? Y también comprende la razón del surgimiento del deseo sensual que no ha surgido. Entonces ahí está la respuesta. La razón del deseo sensual que no ha surgido es la incorrecta consideración. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y también comprende la razón del abandono del deseo sensual que ya ha surgido. Entonces, nosotros, ¿cómo abandonamos el deseo sensual que ha surgido? O sea que nosotros podemos abandonar el deseo sensual que ya ha surgido a través de la práctica de correcta consideración y a través de la práctica de la atención con relación a ese objeto. ¿No? Y también comprende la razón del no surgimiento en el futuro del deseo sensual que ha sido erradicado. Eso significa que cuando una persona alcanza el cuarto estado de iluminación, el estado de Arahant, el deseo sensual nunca más va a volver a surgir en la mente de ese individuo. Eso significa que el deseo sensual ha sido erradicado. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no surge?
el deseo sensual, porque ese individuo ha alcanzado el cuarto y el último estado de iluminación. O sea que el deseo sensual es un impedimento que es erradicado solamente en el último estado de iluminación, en el cuarto estado de iluminación, ¿no? Entonces, ahora, en el comentario del discurso, vayamos para adelante, en el comentario del discurso hay una serie de estrategias para trabajar con relación al deseo sensual. Entonces, por supuesto de que la estrategia fundamental es el cultivo de la atención y la correcta consideración. Pero uno puede practicar estas cosas, 6 cosas, ¿no? Aprender el signo de lo desagradable. Aprender el signo de lo desagradable significa practicar las 32 partes del cuerpo o las contemplaciones del cementerio, incluyendo el esqueleto. Ahora, aprender el signo de lo desagradable significa simplemente iniciar la práctica, el número 1. Entonces uno puede escoger cualquiera de estas dos, las 32 partes del cuerpo o las contemplaciones del cementerio. Y la número 2 es desarrollar esa práctica, profundizar la práctica, ¿no? Ahora, el número 3 es un método muy interesante. Guardar las puertas de las facultades sensoriales. Ahora, ¿qué significa guardar las puertas de las facultades sensoriales? Guardar las puertas de las facultades sensoriales se refiere a lo que uno ve, a lo que uno oye, a lo que uno huele, a lo que uno gusta y a lo que uno toca. Significa estar continuamente en atención cuando uno está mirando, cuando uno está oyendo, cuando uno está oliendo, cuando uno está gustando y cuando uno está tocando. Eso significa guardar las puertas de las facultades sensoriales. Y en las reglas de disciplina de los monjes, eso se incluye dentro de la ética. O sea, esto es bien interesante. O sea, de que la ética monástica no solamente incluye los preceptos, como los preceptos de no matar, etcétera, ¿no? Sino también incluye lo que se llama guardar las puertas sensoriales. Eso significa de que cuando uno ve algo, uno practica atención de tal manera de que no surjan impurezas mentales con relación a lo que uno ve. Cuando uno oye algo, uno practica atención con relación a lo que oye para no hacer surgir impurezas mentales con relación a esa puerta sensorial. Y lo mismo cuando uno huele, cuando uno gusta y cuando uno toca. Eso significa guardar las puertas sensoriales. Por eso no sé si ustedes leyeron la hoja de orientación antes de venir aquí. En la hoja de orientación dice, bueno, yo hace tanto que no la leo, pero porque eso se hizo como hace 15 años, pero creo que hay un párrafo que dice que evitar contacto visual, algo así creo que, ¿no? ¿Usted lo leyó? Ah, qué bien. Dice algo así, ¿no? Entonces, en realidad eso es para evitar que uno tenga que trabajar con la... O sea, si uno evita contacto visual no tiene que guardar la puerta del ojo, ¿no? Es más fácil evitar contacto visual que estar guardando la puerta del ojo si uno no tiene entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces ¿por qué es importante esto por el deseo sensual? A ver, supongo yo que está claro, ¿no? O sea, de que si uno no está guardando la puerta de los sentidos, va a surgir, o sea, si el objeto es agradable o deseable, con relación a ese objeto va a surgir el deseo sensual. Pero en cambio, si uno está cuidando la puerta sensorial, el deseo sensual no va a surgir, ¿no? Entonces, y número 4 está muy bueno. Moderación en la comida, ¿no? Ni nosotros comemos 2 comidas diarias, aquí nada más, pero aún así,
se dice de que hay que tener moderación en la comida, ¿no? Ah, o sea, de que comer demasiado es una condición para que uno tenga deseo sensual. Y el número 5 es una buena amistad. En Pali eso se denomina Kalyana Mita, si se traduce como una buena amistad. Y significa que tener amistades o gente, ¿no?, que practique la ética, que practique, o sea, estas cosas, ¿no? Gente, o sea, de que haga el bien, que no haga el mal, que también buena amistad significa alguien que lo pueda aconsejar y enseñar a uno con relación a la enseñanza del Buda. Ahora, la buena amistad, Kalyana Mita, es muy importante en el budismo. Hay un discurso donde el venerable Ananda le dice al Buda que él cree que la buena amistad es el 50% de la vida noble, de la vida de... Entonces el Buda lo regaña y le dice, no, Ananda, la buena amistad es el 100% de la práctica de la vida. O sea, de que es muy importante entonces esta cuestión de la buena amistad. Y conversación adecuada. Conversación adecuada significa conversación no que permita eh, evitar el surgimiento y eliminación del deseo sensual. Entonces ese es el primer impedimento. Ok. Y está primero no es aleatorio, es que el deseo sensual sea el primero. Bueno, vamos al segundo. La mala voluntad. Cuando la mala voluntad está presente en él, comprende, existe mi mala voluntad. Cuando la mala voluntad está ausente en él, comprende, no existe mi mala voluntad. También comprende la razón del surgimiento de la mala voluntad que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la mala voluntad que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la mala voluntad que ha sido erradicada. Ahora, la mala voluntad es un término en Pali, en este caso, que tiene que ver con todo lo asociado con una sensación mental desagradable. O sea, de que en mala voluntad nosotros incluimos miedo, odio, enojo, ah, eh, ira, ¿no? También envidia podemos incluir ahí, ¿no? Ah, entonces, si tienes sensación mental de desagradable, puede estar dentro de mala voluntad. Pero más adelante hay uno que se llama preocupación. Eh, pero todo lo que está normalmente con algo mental desagradable entra dentro de este segundo impedimento, ¿no? Entonces, el método con relación a la presencia es el mismo que con relación al deseo sensual. Entonces, por ejemplo, si uno está enojado con alguien, entonces uno se dice que está presente porque ocurre muchas veces, normalmente. Para poder entender eso hay que estudiar Abhidhamma, procesos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando uno lo hace consciente, eso se dice que ya desapareció, está en el pasado. Entonces, por eso nosotros practicamos meditación de esa manera, ¿no? Cuando uno tiene enojo, entonces uno está consciente del enojo. Entonces, en el momento en que uno se vuelve consciente del enojo, entonces se dice que el impedimento ha sido abandonado. Ahora, se dice de que en el momento en que, por ejemplo, el enojo surge, uno no, la ignorancia no le permite a uno darse cuenta que ese estado es un estado desfavorable. O sea, de que en realidad, cuando uno tiene, por ejemplo, enojo, la ignorancia tiene la función de impedirle a uno ver
los defectos y las dificultades de ese estado. O sea, de que en realidad, en el momento que uno tiene enojo, uno no puede darse cuenta que el enojo está mal. O sea, uno se va a dar cuenta que el enojo está mal después que el enojo ya pasó, o sea, que está en el pasado, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué surge la mala voluntad? Ahora, pregunto, incorrecta consideración con relación a qué cosa. Se dice de que la mala voluntad surge debido a la incorrecta consideración con relación a la aversión, ¿no? Entonces, cuando uno tiene incorrecta consideración con relación a la aversión, entonces surge este impedimento de la mala voluntad. ¿Y cómo uno hace para que desaparezca la mala voluntad? Bueno, yo se los leo. Pero el abandono de la mala voluntad se logra por medio de la correcta consideración de la emancipación de la mente por medio del amor benevolente. O sea, de que aquí nosotros estamos hablando del amor benevolente, ¿no? O sea, de que el amor benevolente es el opuesto de la mala voluntad. Ahora, avancemos a algunas diapositivas. La mala voluntad, la página número 14. Más. Ahí está. No, anterior. Ya. Entonces, ¿cómo hace uno para abandonar la mala voluntad? Aprender la práctica de meta o amor benevolente. Ahora, desarrollar la práctica de amor benevolente. Entonces, se dice de que el amor benevolente, ustedes, no sé si los cánticos que hacemos a la mañana, ustedes pueden ver sobre la práctica de amor benevolente. En la página número 10. O sea, hay tres formas de practicar amor benevolente. De una forma generalizada, de una forma específica y de una forma direccional, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que todos los seres estén bien, estén libres de enemistad, libres de desplacer, libres de aflicción y felices, eso se llama la práctica generalizada, ¿no? Cuando nosotros decimos que todas las mujeres, que todos los hombres, etcétera, estén libres de enemistad, etcétera, eso se llama la práctica específica. Y cuando nosotros decimos que todos los seres que están en el norte estén libres de enemistad, etcétera, eso se llama la práctica direccional, ¿no? Entonces hay distintas formas de practicar amor benevolente y desarrollar el amor benevolente. Entonces, la práctica de amor benevolente entonces es una forma de eliminar ese impedimento. Y el número 3 es la reflexión sobre la propiedad del karma. Esto es bien importante. O sea, ¿qué significa la reflexión sobre la propiedad del karma? Que las cosas de que a uno le ocurren son responsabilidad de uno mismo. Entonces, si uno reflexiona acerca de eso, entonces uno no va a tener enojo cuando uno tiene situaciones adversas, porque uno va a entender que estas circunstancias adversas que uno está experimentando se deben a los resultados del karma. No sé si está claro eso. ¿No? Está claro. Entonces, pero si uno no hace una reflexión correcta del karma y dice, bueno, a mí me está pasando esto porque, vamos a tomar el ejemplo de Marta Graciela,
esta persona abrió la puerta, no sé, ¿no? Entonces uno tiende, digamos, a poner la responsabilidad en otro, ¿no? Entonces cuando nosotros no reflexionamos sobre la propiedad del karma, entonces nosotros vamos a tener aversión, enojo, etcétera, con relación a las cosas que a nosotros nos ocurren. Entonces eso significa la reflexión sobre la propiedad del karma. Si quieren les puedo leer unos ejemplos. También en uno que reflexiona sobre la propiedad del karma propio o en la propiedad del karma de otro, la mala voluntad desaparece. ¿Cómo uno reflexiona sobre la propiedad del karma? Si tú estás enojado con él, ¿qué harás? ¿Podrás destruir su virtud? ¿No has tú venido debido a tu propio karma e irás solamente debido a tu propio karma? Enojarse con otro es similar a uno que desea golpear a otro con brasas ardientes. O sea, de que uno que quiere golpear a otro con brasas ardientes, primero tiene que recoger las brasas y quemarse uno mismo, ¿no? O con un atizador al rojo vivo. O sea, esos atizadores de, ¿no? Entonces uno le quiere pegar al otro, pero uno tiene que primero, ¿no? Eh, o arrojarle excremento a otro, ¿no? Ahora, también si él está enojado contigo, ¿qué hará? ¿Podrá él destruir tu virtud? ¿No? Lo único que puede hacer la otra persona a lo mejor es matarlo a uno, pero no va a poder destruir la virtud de uno. Él ha venido debido a su propio karma y se irá también debido a su propio karma. Como un regalo no aceptado, o como un puñado de polvo arrojado contra el viento, su propio enojo regresará sobre su cabeza. O sea, de que, por ejemplo, no sé, porque hay una historia, eso del regalo no aceptado, que una persona eh, estaba un poco así agresivo con el Buda, ¿no? Y lo estaba agrediendo y todo lo demás. Entonces, cuando la otra persona terminó de hablar, entonces el Buda le dice, le quiero hacer una pregunta. Le dice, ¿qué es lo que usted hace si cuando usted quiere ofrecer un regalo a la otra persona no se lo acepta? ¿No? Entonces la otra persona le dice, bueno, me lo tengo que dar yo. Bueno, de la misma manera, ¿no? Con relación a todas estas acciones, ¿no? De insanas y de enojo, ¿no? Entonces por eso se dice un presente, un regalo que no ha sido aceptado. O como quien arroja polvo contra el viento, ¿no? Entonces uno arroja polvo contra el viento y en realidad a la otra persona no le llega, pero le vuelve a uno. Entonces el enojo es un poco así, ¿no? Si uno se enoja con otro, uh, el que se perjudica es uno. Entonces esa es la reflexión sobre la propiedad del karma. Y se dice que la abundante consideración, es decir, reflexionar continuamente sobre esta cuestión de la propiedad del karma, de que las adversidades y las cosas que a uno le ocurren se deben, digamos, al karma. O sea, de que nosotros muchas veces tenemos situaciones desfavorables y no sabemos por qué. Nosotros podemos tratar de atribuirle eso, la culpa a otro, ¿no? O a otros, o a instituciones, no sé, se me ocurre cualquier ejemplo. Pero en realidad, eso que a uno le ocurre es el resultado del karma. ¿Será la culpa de otro? Seguramente. Por eso le pasa eso a uno. Pero en realidad le pasa a uno. Entonces eso es, ¿no? Eso es con relación a la propiedad del karma, ¿no? Porque lo importante aquí no es quién tiene la culpa. Lo importante aquí es no tener este impedimento, ¿no?
O sea que si nosotros queremos encontrar responsabilidades, las podemos encontrar, ¿no? Pero atribuyendo responsabilidades a otros, nosotros vamos a tener el impedimento. Pero si nosotros soltamos la responsabilidad a nosotros mismos, entonces no vamos a tener el impedimento de la mala voluntad. Y buena amistad, de nuevo. O sea, la buena amistad está en todos lados. Y la conversación adecuada sobre el peligro del enojo, los beneficios de la paciencia, los beneficios del amor benevolente, etc. Pasemos al tercer impedimento. El tercer impedimento es un amigo de los meditadores. ¿Quién no tiene eso? Cuando el sopor... y la mala voluntad se radica, porque solamente en el tercer estado de iluminación. O sea que para poder erradicar la mala voluntad, se radica cuando uno alcanza el tercer estado de iluminación. Mientras tanto, uno puede practicar esas cosas que están allí. Podemos. Ahora, el tercer impedimento es el sopor y la somnolencia. El sopor es un impedimento y la somnolencia es otro. Pero siempre están juntos. Se dice de que el sopor es la laxitud de la conciencia y la somnolencia es la laxitud de los factores mentales. Entonces, cuando el sopor y la somnolencia están presentes en él, comprende, existen en mí sopor y somnolencia. Cuando el sopor y la somnolencia están ausentes en él, comprende, no existen en mí sopor y somnolencia. También comprende la razón del surgimiento del sopor y la somnolencia que no han surgido. También comprende la razón del abandono del sopor y la somnolencia que ya han surgido. Y también comprende la razón del no surgimiento en el futuro del sopor y la somnolencia que han sido erradicados. Entonces, el procedimiento con relación a lo que es presente y ausente es el mismo. O sea que cuando ustedes están meditando y ustedes tienen sopor y somnolencia y uno es consciente de ello, entonces ahí uno dice de que, bueno, el sopor y la somnolencia están presentes en mí. En realidad uno está siendo consciente de eso y en ese momento tiene atención, ¿no? Ahora, ¿por qué surge el sopor y la somnolencia? Debido a la incorrecta consideración con respecto a estados como, por ejemplo, el aburrimiento, ¿no? Entonces, se dice con relación a la falta de esfuerzo, ¿no? Entonces, esos son, se dice que el sopor y la somnolencia surgen cuando uno tiene incorrecta consideración con relación a estados como, por ejemplo, el aburrimiento. Pero el sopor y la somnolencia se eliminan cuando uno tiene correcta consideración con relación al recto esfuerzo. O sea, de que el esfuerzo es el opuesto del sopor y la somnolencia. Ahora vayamos a la número 15. Entonces ustedes tienen allí las seis cosas que conducen. No, dos antes. Una más. Ya. Ahí ustedes tienen 6 cosas que conducen al abandono del sopor y la somnolencia. Aprender el signo de la comida en exceso, o sea, comprender que la comida en exceso es una condición para el sopor y la somnolencia. Número 2, cambio de postura. Esto es un consejo muy bueno, en realidad. Porque si uno tiene, por ejemplo, somnolencia en la postura de sentado, entonces uno puede cambiar de postura, ¿no? Y poner una postura que requiera mayor actividad, como por ejemplo parado o caminando. O sea, que lo que pasa es que cuando estamos meditando aquí, es un problema eso, porque supóngase que hay 10 personas, ¿no? Pero si uno está practicando así individualmente,
entonces uno puede cambiar de postura. Y número 3, atención a la percepción de luz. O sea, de que si uno trata de visualizar luminosidad, eso conduce a la eliminación del sopor y la somnolencia. Número 4, residencia a la intemperie. O sea, váyase, Alejandro sabe meditar abajo del árbol allá, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Es un poco drástica con el clima este, ¿no? Aquí. Buena amistad y conversación adecuada. Entonces, son cosas que uno puede hacer para trabajar con el sopor y la somnolencia. Mañana, a la mañana, voy a hablar un poco más de eso en la primera meditación. Vayamos al cuarto impedimento. Cuando la agitación y la preocupación están presentes en él, comprende, existen en mí agitación y preocupación. Cuando la agitación y la preocupación están ausentes en él, comprende, no existen en mí agitación y preocupación. También comprende la razón del surgimiento de la agitación y la preocupación que no han surgido, y también comprende la razón del abandono de la agitación y la preocupación que ya han surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la agitación y la preocupación que han sido erradicados. O sea, aquí hay dos factores mentales diferentes. La agitación, que es la inhabilidad de enfocarse en el objeto. Y la preocupación significa la preocupación, pero también preocupación significa culpa. O sea, se dice de que el término pali, kukucha, es el término en pali. Y se dice de que es muy difícil de traducir al español, pero preocupación es una traducción, culpa también puede ser. Porque se dice de que la preocupación o la culpa surge con relación a las cosas malas que uno hizo en el pasado. ¿No? Entonces, cuando uno recuerda algo malo que hizo, entonces uno tiene este estado, que se llama kukucha, preocupación, culpa. O con relación a cosas buenas que uno dejó de hacer en el pasado. Entonces, por ejemplo, uno pudo hacer algo bueno y no lo hizo. Entonces se dice de que esas son condiciones para que ese estado de preocupación o culpa surjan en el presente. Y de acuerdo con la enseñanza del Buda, estos son estados insanos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos eh, erradicar esos estados, eliminar esos estados. Ahora, se dice de que la agitación y la preocupación están juntas, no obstante son dos estados mentales diferentes, porque tienen la función de crear desasosiego en la mente. Uh, el desasosiego es intranquilidad. O sea que cuando uno tiene estos estados, la mente está preocupada, intranquila, ¿no? Entonces, si nosotros podemos eliminar la agitación y la preocupación cuando nosotros tenemos correcta consideración con relación a la concentración y a la tranquilidad, ¿no? Y vamos a ver las causas que conducen a la eliminación de la agitación y la preocupación. Número 1, mucho aprendizaje. Esa es la primera condición. Aprender sobre las enseñanzas de Buda. Preguntar mucho. Ustedes preguntan mucho, ¿no? Así que eso no se preocupe. Para los bhikkhus, comprender la naturaleza de las reglas de disciplina, porque para los bhikkhus a veces uno puede tener dudas con relación a cierto tipo de acciones, ¿no? Si está haciendo bien o está haciendo mal. Entonces, por eso uno tiene que comprender la naturaleza de las reglas de disciplina. Y frecuentar a bhikkhus mayores. Normalmente bhikkhus mayores que uno, mayores no en edad, sino en antigüedad. Los bhikkhus mayores normalmente tienen mucho más experiencia en la práctica. Entonces, eso es y buena amistad de nuevo y conversación adecuada sobre
las desventajas de la agitación y la preocupación y las ventajas de la tranquilidad y la concentración. Y vamos a ver el último impedimento, que es la duda. Cuando la duda está presente en él, comprende existe mi duda. Cuando la duda está ausente en él, comprende no existe mi duda. También comprende la razón del surgimiento de la duda que no ha surgido y también comprende la razón del abandono de la duda que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la duda que ha sido erradicada. Ahora, duda aquí significa duda con relación a la práctica, con relación a la enseñanza, con relación a si es posible alcanzar la purificación de la mente. Eso significa duda. Entonces, cuando uno tiene duda con relación a eso, entonces se dice que uno tiene el impedimento de la duda, ¿no? ¿Y cómo trabaja con el impedimento de la duda? Uno lo hace consciente. Ahora, ¿pero por qué surge la duda? Esa es una pregunta que se hace aquí. ¿Por qué la gente tiene duda? El comentario explica de que el surgimiento de la duda se debe a la incorrecta consideración con respecto a aquellas cosas que causan duda. ¿Qué significa? Hay cosas de que causan dudas porque uno no las puede corroborar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, si ustedes practican de esta manera van a purificar la mente. O sea, uno tiene que practicar para saber si realmente es cierto o no, ¿no? Entonces, las cosas que causan dudas son cosas que normalmente uno tiene que creer a priori antes de hacerlas, ¿no? Entonces, se dice de que cualquier cosa que uno tiene que creer a priori es una condición para que uno tenga duda, ¿no? Entonces uno tiene que hacer eso. Cuando uno tiene duda, uno tiene que hacer eso parte de la práctica de meditación, ¿no? Entonces, y el abandono de la duda se logra por medio de la correcta consideración con respecto a los estados sanos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, esta clase está haciendo larga, no pensaba que... Hay 6 cosas que conducen al abandono de la duda. Mucho aprendizaje. Se dice que cuando uno aprende las enseñanzas del Buda, entonces uno va eh, disipando las dudas. Entonces, tener mucho aprendizaje es bueno. Preguntar también es bueno. Comprender la naturaleza de las reglas de disciplina también es para bhikkhus. Abundante determinación con relación a la práctica. Buena amistad y conversación adecuada. Bueno, entonces, de esa manera, uno no significa que uno tiene que usar todos. O sea, uno puede utilizar uno de esos métodos, el más adecuado para uno, ¿no? Y también es importante que uno que practica meditación determine cuál es el impedimento más común, ¿no? Entonces, cuando uno hace un retiro como este, al final del retiro uno más o menos tendría que tener un panorama de cuál es el impedimento o cuáles son los impedimentos más comunes en uno, ¿no? Entonces después podemos ir aquí y ver, ¿no?, cuáles son los métodos que podemos aplicar, aparte de la práctica de la atención y la correcta consideración, ¿no?, para trabajar con ese impedimento. O sea, de que estos métodos son fuera de la meditación, lo que estamos viendo aquí. El método dentro de la meditación es la correcta consideración y el cultivo de la atención. O sea, de que ustedes siempre tienen ese método disponible. El cultivo de la atención y la correcta consideración. Pero si ustedes quieren, si uno tiene, por ejemplo, un impedimento que surge y surge muy frecuentemente, entonces uno puede trabajar con estos métodos, eh, como por ejemplo mucho aprendizaje, si uno tiene dudas, etc. ¿Ok? Todavía no termino la clase, porque ahora viene otra sección. Pero bueno,
Normalmente trato de que las clases duren menos de una hora, pero ya ha pasado una hora como 15 minutos. Pero bueno, vamos a terminar pronto. Y ahora sigue la siguiente sección, los 5 agregados de la adherencia. Los 5 agregados de la adherencia, en resumen, es todo lo que nosotros somos, ¿no? Nosotros, de acuerdo con la enseñanza del Buda, no somos nada más aparte de estos 5 agregados. Y se denominan agregados de la adherencia porque nosotros nos adherimos a estos agregados. Nos apegamos a estos agregados. Nosotros nos identificamos con estos agregados. Por eso se llaman agregados de la adherencia, ¿no? Nosotros nos adherimos al cuerpo, nos adherimos a la sensación, nos adherimos a la percepción, nos adherimos a las formaciones mentales, nos adherimos a la conciencia. Por eso se llaman agregados de la adherencia. Es decir, los agregados de la adherencia es toda nuestra individualidad. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 agregados de la adherencia. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 agregados de la adherencia. Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende, esta es la materia, es el primer agregado. Este es el origen de la materia, esta es la sensación de la materia. Entonces uno comprende, esto es rupa, esto es la materia se origina de esta manera, la materia cesa de esta manera. Esta es la sensación, este es el origen de la sensación y esta es la sensación de la sensación. O sea, de que cada uno de estos agregados, primero hay que identificarlo como tal y después identificar su surgir y su cesar, porque como son condicionados, surgen y cesan, ¿no? Entonces, la primera cosa es identificar el agregado en particular. Y la segunda cosa es verlo surgir o ver su origen. Y la otra cosa es ver su cesar. Entonces, eso con relación a la materia, con relación a la sensación. Esta es la percepción, el tercer agregado. Este es el origen de la percepción y esta es la sensación de la percepción. O sea, la percepción significa cuando uno reconoce algo que ha conocido anteriormente. ¿No? Por ejemplo, alguno de ustedes no los conocía y ahora ya los conozco. Entonces, la próxima vez que los vea, sé quiénes son, ¿no? Entonces, la percepción es lo que a uno le permite reconocer algo que uno conoció antes, ¿no? Se dice que la percepción tiene 2 funciones. La primera es marcar algo para reconocer después. Y la segunda función es reconocer algo que fue marcado. Entonces, cuando uno no conoce algo, por ejemplo, la percepción hace una marca, como una palomita, o como en Sudamérica dicen un tilde, ¿no? Entonces después uno, cuando ve eso, esta persona es esta, o esto es esto. Esa es la percepción. Entonces, el origen de la percepción y la sensación de la percepción. Y estas son las formaciones mentales, este es el origen de las formaciones mentales y esta es la sensación de las formaciones mentales. O sea, las formaciones mentales es una serie de estados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos deseo sensual, eso es una formación mental. Cuando nosotros tenemos mala voluntad, eso es una formación mental. Cuando nosotros tenemos sopor y somnolencia, eso es una formación mental. Cuando nosotros tenemos agitación y preocupación, eso es una formación mental. Cuando nosotros tenemos duda, eso es una formación mental. Cuando nosotros tenemos regocijo, eso es una formación mental. O sea que las formaciones mentales, hay muchos estados
mentales diferentes dentro de lo que nosotros llamamos formaciones mentales. Entonces, entonces nosotros sabemos lo que es una formación mental y sabemos que surge y también eso cesa. Okay. Y después nosotros tenemos no está cargado esto. No importa. Y después tenemos la conciencia, ese es el quinto agregado. Esta es la conciencia, este es el origen de la conciencia, esta es la sensación de la conciencia. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, así también el Bhikkhus, un Bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 agregados de la adherencia. Entonces, esta es la segunda sección del discurso y yo creo que con hoy vamos a terminar con esto. Entonces, si ustedes me permiten un momento, voy a poner la cámara y vamos a pasar ahora a la sesión de